Hola, muy buenos días. Ya estamos con ustedes, ya nos volvimos a ver en esta mañana. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por permanecer, por ser fieles, por estar siempre expectantes, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer cada mañana. Es complejo, ¿verdad?, a veces pensar en iniciar algo y adelantarnos a creer que no lo vamos a terminar. A veces esos pensamientos realmente no vienen de parte de Dios. Los pensamientos de muerte, los pensamientos de rechazo, los pensamientos de incredulidad, todas esas cosas no vienen de Dios. Y cuando nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios, leyendo su palabra, tratando de entender, ¿verdad?, en el Espíritu, disponiéndonos en nuestro corazón para leer, vemos cómo el corazón de Dios es un corazón que ama de manera sin medida, ama de una manera tan desbordante y todos los días nos acoge con su amor. Yo doy gracias a Dios por mi Padre, doy gracias a Dios, lo bendigo a mi Padre. Gracias, amado Padre. También quiero decirte que apenas ayer concluimos con el libro de Romanos y fue un libro extraordinario. Nos mostró lo que estaba pasando con la iglesia actual, nos mostró lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Y ahora, por medio de la fe, por medio del amor en Cristo Jesús, nosotros hemos de encontrar una nueva oportunidad para vivir, para ser diferentes. Y esto es una gran bendición. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo capítulo y se llama Jueces. En tu Biblia tú tienes un apartado después del libro de Josué que se llama Jueces. Este libro es un libro que trae mucha bendición. Yo cuando inicié en la vida del cristianismo, cuando me decían jueces, yo me imaginaba como una corte, como un juzgado. Me imaginaba como algo así muy de tipo licenciados, ¿no? Pero en realidad Jueces no tiene que ver nada con esto. La verdad es que el libro de Jueces es una bendición y quiero que sepas por qué es una bendición. Recordemos que en el libro de Josué Dios le dio instrucciones a su pueblo para que al llevarlos a la tierra prometida, que era Canaán, ellos hicieran lo que Dios les estaba pidiendo y que ellos, por lo que más quisieran, no dejaran vivo a ninguno de los que vivían en los territorios que iban a conquistar. Sin embargo, esta generación de israelitas no tomó en cuenta este mandato de Dios y se me empezó a mezclar esta nueva generación con la generación que quedó en estos territorios que ellos fueron conquistando. En específico, todo empezó también con la tierra de los cananeos. Los cananeos no fueron expulsados de la tierra, ¿verdad?, que habían conquistado los israelitas. Y esto empezó a provocar una serie de caídas y el libro se puede detallar o se puede decir como que es el libro del fracaso de los israelitas. El libro del fracaso de los israelitas. Dios les anticipó lo que iba a suceder si ellos no aniquilaban, ¿verdad?, a todas estas tribus, a todas estas comunidades de territorios donde iban ellos a conquistar. Sin embargo, todos ellos comandados, ¿verdad?, ahora sin rey, ahora sin cabeza, porque Josué ya había muerto, Josué ya había fallecido. Entonces el pueblo de Israel no tenía dirección, el pueblo de Israel no tenía cabeza. Dice la palabra, en estos días no había rey en Israel. Imagínate, al no haber rey, al no haber cabeza, al no haber dirección, entonces el pueblo se empezó a perder, empezó a hacer su santa voluntad y todos ellos fueron llevados de derrota en derrota. Y ¿sabes qué? La nueva generación de los israelitas hizo una alianza con aquellas naciones de la generación anterior que habían dejado en aquella tierra. Habló de los cananeos, habló de todas estas gobiernos, de todos estos territorios, ¿verdad?, que los israelitas ya habían abordado y ganado. Entonces, el resultado fue el retorno a la idolatría y la inmoralidad.
quiero que sepas que cuando los israelitas dejan vivos a muchos hombres y mujeres, y vete a saber qué tanta gente ahí en esos territorios, entonces las costumbres de esa tierra permanecían vigentes, y el pueblo de Israel, al no tener cabeza, porque Josué ya había muerto, entonces empezaron y volvieron a empezar a adorar ídolos, volvieron a tener ahí tiempo con actitudes inmorales, por así llamarlo. Y todo esto, así ellos iban hacia arriba, pero su actitud provocó que ellos empezaran a caer. El libro de Jueces nos habla de las múltiples caídas del pueblo de Israel. Y aunque cuando ellos clamaban a Dios, cuando ellos recordaban a Dios, cuando ellos les volvía a la mente el Señor les daba un liberador. Jehová les daba un nuevo libertador, les daba un nuevo rey, les daba un nuevo juez, levantaba un nuevo hombre para que los dirigiera. Sin en cambio, ellos permanecían, mientras este juez vivía, o este nuevo líder vivía, ellos permanecían fieles a Dios. Pero cuando este moría, el pueblo de Israel otra vez volvía a caer. Y era un ciclo de victoria y de derrota, de victoria y de derrota, de fidelidad y de traición, de vivir en corrección, en moralidad, y de vivir en inmoralidad. Era un estilo de vida muy difícil. Y la palabra jueces se deriva de tres palabras, o se puede derivar de tres palabras que pueden referirse y responder a la palabra jueces. La primera es guía. Jueces también representa lo que es una guía, ¿ok? Jueces también representa lo que es la dirección. Amén. Y también jueces representa lo que es un gobierno, o lo que es gobernar. Entonces, cuando Dios está diciendo que está escribiendo un libro que se llama Jueces, está diciendo que está escribiendo un libro para darle dirección a su pueblo, para darle guía a su pueblo y para darle gobierno a su pueblo, porque su pueblo en este momento, al morir Josué, se queda sin dirección, se queda sin guía, se queda sin gobierno, y todos empiezan a ser perdidos, empiezan a hacer su santa voluntad y empiezan a caer una y otra vez. Dios levanta a un hombre de fe, el pueblo lo sigue, pero cuando éste muere, el pueblo cae. Y otra vez vuelve a levantar otro líder, el pueblo sigue a nuevo líder. Entonces, mientras este líder está vivo, el pueblo está parado, está firme. Pero cuando el líder empieza y muere, entonces el pueblo de Israel también muere. Haciendo esta pequeña analogía, vamos a dar inicio a la lectura de la Biblia en el capítulo de Jueces. Bienvenidos, mi nombre es Isaac y esto es Biblia con Café, de Ministerios Kairos, Toluca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo permanece en este lugar, porque tú habitas de continuo con nosotros. Bendice la vida, Señor, de aquellos que están conectándose, aquellos que se te conectarán en el transcurso de estos 30 minutos, Padre. Creemos que tú tienes un plan de victoria, Señor, que tú levantarás, Señor, a todos estos hombres y mujeres. Los levantas ahora en el nombre de Jesús y los bendices, no solamente a ellos, sino a los suyos. No solamente bendices a ellos y a los suyos, sino a todo lo que hacen, y todo lo que tocan será prosperado, como dice tu palabra. Bendícelos en la salud, en las finanzas y en todo, porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, una vez estando completos, ya estás tú, ya estoy yo, y lo más importante, ya está el Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Capítulo 1 del libro de Jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios: ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios les respondió: primero atacará de la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio.
Entonces los de Judá les dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear con los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear. Y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisec. Durante la lucha de Adonisec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonisec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos, y los dejaba bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después Adonisec fue llevado a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron a Jerusalén y lo conquistaron. Mataron a toda la gente de esta ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas, en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que con quien conquistara Debir se casaría con su hija Acsa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Acsa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día del casamiento, Otoniel le dijo a Acsa le dijo a Acsa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería. Y Acsa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Los keanitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá y se fueron al desierto que está en el sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después de los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Horma. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón se fue dada a Caleb, para que allí viviera. Por eso Caleb echó de esa región a los 3 grupos de las familias que descendían del gigante Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel en la ciudad que antes se llamaba Luz. Así que enviaron espías a la ciudad y Dios los ayudó. Cuando estos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, dijeron: si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que vivían en ese lugar, pero no al que había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad a la cual llamó Luz. Hasta el momento en que este relato se escribe, aún se llama de esta manera. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Sen, Tonac, Tor, Iblen y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Así que los cananeos siguieron viviendo en ese lugar. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no pudieron echarlos de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron allí viviendo junto a los de Efraín. Y los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Kitrot y que en Nahal, así que ellos siguieron en ese lugar, pero obligados a trabajar para Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehob. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían.
Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar de la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Geles y en Salbín. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba con el paso de Acrib, llegaba hasta Sela y de allí seguía hacia las montañas. Amén. Muy bien, vemos cómo en ese momento se está cumpliendo lo que les estaba pidiendo precisamente Dios en el libro anterior, que era Josué. Les decía que por favor no dejaran con vida a nadie de los territorios a donde ellos iban a conquistar, pues iban a correr el riesgo de adoptar sus costumbres, de adoptar sus doctrinas pero lo peor de todo, de adorar a sus dioses. Y lo primero que hacen los israelitas al llegar a estos territorios, lo hacen con los cananeos y lo hacen con los amorreos. Y aquí detalla que las tribus que conquistaron a los amorreos y a los cananeos, los conquistaron, pero la obligación y la indicación era aniquilarlos, matarlos, no hacerlos esclavos. Sin en cambio, ellos buscaron su propio beneficio, su propio provecho, y agarraron a los cananeos y agarraron a los amorreos y los hicieron esclavos. Al hacerlos esclavos, esta generación de amorreos y de cananeos estaba permaneciendo. Y esto era un gran riesgo, porque todos ellos seguían permaneciendo en ese lugar como esclavos, pero permanecían. Recordemos lo que le pasó al pueblo de Egipto. Egipto tenía la intención de destruir a todos los israelitas, pero los hizo esclavos. Y un día los israelitas se hicieron más poderosos y vencieron a la tierra de Egipto. Esto es algo histórico. Está pareciéndose muy semejante a lo que estamos hablando. Ahora los israelitas están en una posición de autoridad y están tomando por esclavos a los amorreos y a los cananeos. Pero sin darse cuenta, los amorreos y los cananeos están preservando su generación y se están haciendo de alguna manera no dueños de esa tierra, sino están tomando cierta posesión en ese lugar. Siguen adorando a sus dioses, siguen haciendo actos inmorales, siguen haciendo cosas que no están de acuerdo al diseño y el plan de Dios. Y los israelitas no se están percatando de todo esto y lo toman a la ligera. Capítulo 2 del libro de Josué, de Jueces. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré las promesas, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive ahí. Al contrario, deben destruir sus altares. ¿Cómo? Deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, yo no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y también comenzaron a gritar. Por eso llamaron Boquim a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a restablecer el territorio que cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas de Dios que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat Será, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaz. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no se
los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero ni de lo que había hecho a favor de los israelitas. Los israelitas dejaron de adorar a Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron a las estatuas de dioses falsos como Baal, Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos, sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía contra ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para liberarlos de quienes los robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos, porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de su sufrimiento. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar su actitud. Por eso, Dios se enfureció contra ellos y dijo: este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados, me ha desobedecido. Así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme como lo hicieron sus antepasados. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse en ese lugar. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios está en este momento, su corazón expectante de la actitud de los israelitas, asombrado del comportamiento, de la falta de la obediencia. El pueblo de Dios, los israelitas, en ese momento estaban deshonrando el mandato de Dios. A causa de su desobediencia, dice la palabra que Dios permitió que todos estos males cayeran sobre su pueblo. Y el día de hoy sucede exactamente lo mismo. Dios ya nos dio indicaciones, ya nos dijo cómo vivir, ya nos dijo cómo debemos de tomar decisiones. Sin embargo, nosotros en rebeldía siempre hacemos lo que queremos. No nos congregamos, no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la palabra, nos rebelamos, somos hipócritas, faltamos al respeto a nuestras autoridades, no cuidamos nuestra vida, no cuidamos nuestra relación con nuestros hijos. Y todo esto, sin darnos cuenta, está incumpliendo con los mandatos de Dios. Dios lo único que quiere es que nosotros seamos movidos por su Santo Espíritu y que lo que hagamos, lo hagamos en amor, que lo amemos con todo lo que es, lo que eres, y que ames a la gente que te rodea. Pues de esta manera estás demostrando que amas a Dios. Y cuando nosotros nos salimos, ¿verdad?, de su cobertura, cuando nosotros salimos de esa protección, entonces nosotros estamos solos, estamos sin dirección, estamos sin guía y estamos sin gobierno. Y Dios, como dice la palabra aquí, permitió que los israelitas sufrieran para que Dios viera si realmente ellos querían adorarle, si ellos realmente lo amaban. Y una fe que no es probada, ¿qué tipo de fe puede ser? Hay muchos que van a iniciar la carrera contigo, muchos que van a salir con la garra contigo, pero no todos van a permanecer, ¿sabes? No todos van a depender absolutamente de Dios. Muchos en el camino se van a zafar, se van a ir. Y nuestra labor hasta el día de hoy es seguir orando por los israelitas, seguir orando por ellos. Aunque ellos hicieron mal, aunque tomaron decisiones equivocadas, nuestra labor
es seguir orando por los israelitas. Nuestra labor el día de hoy es seguir orando por la gente que no quiere obedecer a Dios, por la gente que le da la espalda a Dios, por la gente que es voluble con Dios. Nuestra labor es meramente de intercesión. No tenemos que convencer a nadie. No tenemos que tratar de ganar a la gente para Dios de manera forzada. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que enviar el mensaje. Y esa es nuestra labor. No somos niñeras, no somos cargadores, no somos nuestra función no es convencer a nadie. Nuestra función es orar por ellos, tener compasión por ellos, amarlos. Y por eso yo amo a la gente que está allá afuera. Amo a mi familia, amo a la gente que me rodea. Hay mucha gente que te va a hacer daño, mucha gente que te va a dar la espalda. Pero aún así con eso, tienes que aprender a darle vuelta a la hoja y decir: Señor, tú peleas por mí, tú peleas por mí, tú estás por mí, tú sales por mí cuando yo no puedo. Me declaro incompetente, sin fuerzas, porque sé que tú sales por mí y tú ganas cada pelea por mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de los que se conectan. Gracias por tu palabra, Señor, por tu dirección, por tu guía. Gracias por amarnos como lo haces hasta el día de hoy. Amamos tu presencia, Dios. Amamos estar contigo. Dice la Escritura que tu palabra es como medicina para nuestros huesos, ungüento para nuestro espíritu. Gracias, Señor, por alimentarnos, Señor, de día, al atardecer, en la noche. Por no permitir, Señor, que nuestro espíritu se fatigue, sino todos los días ser alimentados por el poder de tu santa palabra, guiados por el poder de tu Santo Espíritu, guiados por el amor, por tu amor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mandar un saludo. Aquí veo, señora Leonor, muy buenos días. Dios bendice su vida. Gracias por conectarse. Gracias por estar siempre expectante de lo que Dios trae cada mañana para usted y para su familia. Bendigo también la vida de Herminia Velarde. Gracias, hermana Mina. Gracias, hermana Leonor. Gracias, Hermi, por conectarte, por permanecer, por amar al Señor como lo amas. Dice la palabra aquí en el libro de Jueces que Él estaba esperando, ¿verdad?, cómo reaccionaba su pueblo. Y yo sé que Dios está expectante de cómo reaccionan ustedes cuando se conectan. Dios está expectante de cómo ustedes adoran su nombre. Dios está expectante de cada una de ustedes y las bendecimos en el nombre de Jesús. También bendigo la vida de Heréndira Carr. Heréndira, Dios bendice tu vida. Gracias por conectarte. Sabemos que Dios tiene un plan de victoria poderoso para ti. Oramos por tu vida, oramos por tu familia, oramos por tus planes, por tus proyectos, por tu salud. Bendecimos tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés. Bendecimos también la vida de nuestra pastora, también está conectada. Dios bendice su vida, pastora. La amamos. Queremos que Dios la siga cubriendo, rodeando, amando y demostrando su cuidado y su protección sobre su vida. La amamos, amada pastora. Ella es una mujer de intercesión bien tremenda y la verdad es que bendigo su vida y sé que muchas cosas están sucediendo, ¿verdad? Porque hay mujeres intercedoras. Y yo creo que estas mujeres que están aquí conectadas son mujeres de intercesión. Gracias por orar por nuestra familia, por el ministerio. Gracias por orar por la obra del Señor en nuestras vidas. Gracias. Y vamos a seguir haciendo cosas para el Señor. No pararemos y hoy tendremos una transmisión en la tarde. Bueno, ya no en la tarde, en la noche. Y es una sorpresa a través de Facebook Live. A las 8 de la noche nos vemos. Dios les bendice y mañana a las 7 a.m. en Biblia con café. No se lo pueden perder. Nos vemos mañana.